Pensar que nosotros tenemos una deformación profesional. Siempre estamos hablando de lo que son los problemas de presupuesto, problemas, por ejemplo, de organización, etcétera, pero en los parámetros que nos marca la Administración. Poder discutir sobre qué es el museo, cuál es su futuro, sobre todo qué sentido tiene la colección, qué preguntas tenemos que hacer, cómo podemos responderlas. Todas estas cosas nos han sido muy enriquecedoras, entre otras cosas porque hemos hablado con gente que no está dentro de la Administración, sino que está fuera y tiene otro punto de vista. Bueno, nosotros somos muy conscientes de los problemas que tienen los museos de culturas del mundo, entre otras cosas porque nuestra colección fue constituida en un momento en que la visión del mundo era muy diferente a la que tenemos ahora. Por lo tanto, nos encontramos con toda una serie de objetos que ahora mismo no sabemos qué hacer con ellos. Es decir, les tenemos que dar una nueva vida, un nuevo contenido. Eso significa que hemos de construir una nueva narrativa de estos objetos. Por otra parte, el mundo está cambiando. Cuando los museos fueron creados en el siglo XIX, piensa que era un momento en que no existían ni teléfonos. O sea, la única manera de poder transmitir el conocimiento de los expertos era a través de la exposición. Actualmente los museos ya no funcionan así. La exposición tiene una parte marginal y, por lo tanto, hay muchos más recursos. Nos interesan mucho más las experiencias pre-visita, o sea, anteriores al entrar al museo, o las posteriores, que no la visita en sí misma. Me ha gustado mucho un tema que nosotros no sabíamos bien cómo plantear, que es todo la mediación que llamamos. Es decir, tenemos muchos objetos que vienen de muchos lugares del mundo, pero en cambio las comunidades que ahora están instaladas en Barcelona, digo comunidades porque se mantienen como tales, no vienen al museo. No vienen al museo, no están interesadas por estos objetos, por lo tanto, nos falta aquella materia prima que podría explicar muchas cosas y explicarlas a través de sus ojos, de su mirada.